Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y, colocándola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Si os habéis dado cuenta, pues la escena del Evangelio de hoy no la cuenta San Lucas, que es el catequista de este año, el que le corresponde contarnos la vida de Jesús a lo largo de este año. Ya os dije muchas veces que San Juan no tiene año asignado, sino que se intercala durante los años A, B y C en los tiempos llamados fuertes. Ahora en Cuaresma, luego en Pascua y en Adviento. Bien, pues esto sucede hoy. El Evangelio que acabamos de proclamar es de San Juan. Bien, aunque parece de San Lucas, hay discusión incluso entre los exegetas si propiamente corresponde a San Lucas, aunque en los códices que se conservan de los evangelios aparezca tardíamente en el de San Juan. Pero bueno, ¿recordáis el evangelio del domingo pasado? La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es una forma de enseñanza de Jesús para decirnos la paciencia que Dios tiene con nosotros y cómo nos espera, cómo no decae nunca su ánimo a que volvamos a la casa que dejamos, a que volvamos otra vez a darle la cara, a dejar que nos ame y amarle. Aunque nuestra vida sea una vida de un bala rasa, aunque sea la del hijo pródigo, ¿no?, que se marchó y gastó todos sus bienes, los que exigió a su padre, y luego tuvo que volver a casa. Bien, esa era la doctrina, la enseñanza de Jesús, la parábola. La parábola es un ejemplo que pone Jesús para transmitir una enseñanza. Bien, pues hoy el Evangelio para la vida, que os digo yo. Hoy no es una enseñanza, sino es un acontecimiento. A Jesús, fariseos y escribas le traen cogida en pecado a una mujer adúltera y se la ponen delante y le dicen: en la ley de Moisés esta mujer tiene que morir lapidada. ¿Tú qué dices? Para ponerlo a prueba. Bien, pues superponiendo
una parábola con este acontecimiento coinciden perfectamente. Aquí vemos a Jesús en el acontecimiento. Es el Padre en la parábola del hijo pródigo. Los escribas y fariseos que traen a la mujer cogida en adulterio. Es el hijo mayor que reclama que se cumpla la ley, el que ha estado siempre, que ha sido fiel. Y luego el hijo pródigo, pues que aquí es la hija pródiga. Bien, pues y el objetivo del Evangelio de hoy es muy claro, es convencernos que la misericordia de Dios es infinita, que no tiene límites, que perdona todo a todos. Es el último envite que nos quiere dar el Evangelio de hoy para prepararnos para la Pascua. Que no nos pase como un tiempo rutinario, bueno, es Cuaresma, tocan las campanas, No, sino que es un tiempo vivido desde la fe y hemos hecho al menos algún esfuerzo, algún intento por mejorar nuestra relación con Dios, por sentir de verdad esa definición de Dios tan extraordinaria del Papa Francisco. El nombre de Dios es misericordia. Lo tendríamos que grabar en el corazón. El nombre de Dios es misericordia. Bien, y ahora voy a dar una nota cultural que nos viene bien, porque la fe genera cultura también. Y lo digo esto para que tengamos un cierto, iba a decir, orgullo de que la fe no es un cuento, que la fe a lo largo de la historia, de estos 2000 años de historia, ha actuado y ha hecho cosas importantes también. Y una de ellas es precisamente en la cultura. Casi todas las escenas del Evangelio han sido llevadas al óleo, han sido reproducidas en los cuadros por grandes pintores, que son los grandes pintores clásicos de la historia. Digo muchas veces que si descolgaran de los museos y galerías todos los cuadros de temática bíblico-evangélica, quedarían casi las paredes en blanco. Bueno, si habéis leído, acaban de inaugurar una exposición en Oviedo, en el Museo de Oviedo, y el cuadro que traen es un cuadro extraordinario de un pintor valenciano, Ribalta. ¿Y cuál es la temática del cuadro? Es San Francisco de Asís abrazando al crucificado, poniendo casi su rostro sobre la herida del costado. Temática religiosa. Yo ansío que pronto se inaugure la Tabacalera, la que fue convento de las Agustinas, y que se convierta en un museo, porque los museos, además de dar cultura, también los cuadros, sobre todo religiosos, llevan una catequesis, como vais a ver ahora. Y naturalmente, donde hay un museo importante, se mueve y sería un bien para el barrio de Cimadevilla. Yo he defendido siempre que esa casa, que fue una casa emblemática, que ha tenido una gran importancia en la historia de Gijón. Las agustinas enseñaron a leer a muchos niños, ampararon a muchas familias, consolaron a muchas personas y naturalmente era un hogar de Dios, donde se rezaba y donde se transmitía la fe. Por eso que secunde, que sea después de nuevo rehabilitada para una actividad cultural, me parece importante por eso. Bien, el domingo pasado os puse el cuadro de Rembrandt del hijo pródigo. No sé si os disteis cuenta. Es uno de los cuadros más famosos de la historia de la pintura. Ese anciano, con un verbo el domingo pasado. Ahora os voy a decir del cuadro que tenéis en la hoja y os digo que, si os viene bien, que cojáis la hoja, ¿no? Porque conviene que demos valor a la fe en esa dimensión cultural. Bien, el cuadro de Rembrandt es famosísimo.
Bien, y no lo puedo explicar ahora para no hacerme largo, pero ves a ese anciano casi ciego, ciego de esperar y de mirar al hijo pródigo, y las manos puestas sobre la espalda del hijo pródigo, ¿os acordáis? Y una mano, la derecha, es más grande que la izquierda. La mano de Rembrandt del hijo pródigo, derecha, es una mano varonil. Y la mano izquierda es una mano más fina, es una mano femenina. Es para mostrarnos que Dios es padre y madre y que acoge a aquel hijo con un cariño enorme. Bien, pues hoy también os invito a mirar el cuadro que tenéis hoy, que es un óleo de Lucas Cranach, un pintor flamenco que está en el Museo de Múnich, y es muy famoso este cuadro también. De la adúltera, que es el Evangelio de hoy, de la hemorroisa también hay muchos cuadros, pero de la adúltera hay muchos cuadros. Rembrandt tiene uno que está en el Museo de Londres, Tintoretto, en el Museo también de los Orsini de Roma, pero he cogido este cuadro porque es quizá el que más fama tiene. Y os voy a hacer una pequeña catequesis para que veáis que la pintura pues, ha sido hecha para las iglesias. Muchos de los pintores pintaban los cuadros y se exponían en la iglesia. Y era una forma de hacer catequesis y de cómo explicar el Evangelio. Pues este cuadro explica muy bien el Evangelio de la adúltera de hoy. Como veis, la figura central es Jesús, el Señor, con ese bello manto rojo, y esa mirada un poco, iba a decir, de sobresalto que tiene, como diciendo, ¿qué me traéis aquí? Y al mismo tiempo de juez justo. Ahí la figura central es el Señor. Pero, segundo, ¿qué destaca del Señor? La mano. La mano derecha, alargada, es quizá de proporciones mayores a las que debiera de tener la figura, ¿no? Y está apuntando a la mujer, a la adúltera ahí, ¿no? Como diciendo que está tendiéndole la mano, ¿no? Está como diciendo, yo te acojo, yo te perdono, yo te acojo. Primer detalle, Jesús. Segundo detalle, son todos los acusadores del que está rodeado. Pero mirando el cuadro, a la izquierda veis a dos que destacan. Uno de barba luenga, larga, ¿no? Que es el que parece que le hace el requerimiento a Jesús para ponerlo a prueba. Esta mujer ha sido cogida en flagrante adulterio. Se está explicando. ¿Tú qué dices? Según la ley de Moisés, tiene que ser lapidada. Es el que expone y de alguna manera tienta a Jesús, ¿no? Y a su lado está el de la munición, el que lleva las piedras. No se ve muy bien porque al final en la reproducción se oscurece un poco, pero ese hombre de cara un poco desagradable, como veis, el viejo ese que está ahí en las manos, pues lleva en la cesta, se ve ahí en la mano derecha una cesta con dos piedras, lleva la munición, porque era el castigo que tenía entonces este pecado del adulterio. Bien. Cuarto, a la derecha tenéis a la mujer adúltera que está reclinada sobre Jesús, como diciendo, este hombre me da confianza, escotada, ¿no? Y con cara de miedo, de avergonzada. Y el último detalle es la mano, no se ve, abajo de todo, la mano izquierda de Jesús con la mano derecha de la hemorroisa abajo de todo, donde pone 1532, ahí veis, como diciéndole, dándole ánimos a la mujer. Has pecado, pero si estás arrepentida, tendrás el perdón y la misericordia. Como veis, el cuadro es una preciosísima catequesis. Es
es el Jesús que perdona todo, a todos. Porque el pecado de adulterio hoy a lo mejor ya no tiene la gravedad que se le daba entonces, pero el pecado de adulterio en la Biblia, y además en el Deuteronomio, es fácil de acordarse de la cita, 22. En el Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, dice expresamente: si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, los dos, hombre y mujer, deben morir, el que se acostó con ella y la mujer. O sea que el que en la Biblia se disculpe el adulterio del hombre y sin embargo se fustigue el de la mujer, no es verdad. Los dos, hombre y mujer, por el mismo pecado tienen el mismo castigo. Aunque aquí, naturalmente, la escena se refiere precisamente al adulterio de una mujer. Y preguntaréis vosotros, ¿y el adúltero? Bien, hoy, naturalmente, la conducta sexual ha cambiado mucho. Y no voy a extenderme sobre esto. Pero lo que sí ha cambiado es la conciencia de pecado. Hoy todo esto, hay muchos artículos últimamente sobre los 7 pecados capitales. Se preguntan a escritores, los 7 pecados capitales. Para usted, ¿cuál es el pecado que se puede disculpar? Casi todos dicen que es el pecado de la lujuria. Todos, se puede, en fin, de alguna manera. Y el de la gula también. Son los dos. Los demás hay que castigarlos. Pero estos son... Hoy hemos pasado de esto. Quiere decir que hoy, naturalmente, el pecado no tiene, por así decirlo, la gravedad que le debiéramos de dar. Y eso se contagia a la vida social. Hoy los valores éticos, ¿dónde están? Si no tenemos que ser responsables ante nadie, porque eso es el pecado, es que hemos pecado contra Dios, hemos pecado de alguna manera en aquella confianza, en aquella esperanza que Dios había puesto de nosotros, en aquella conducta que Dios esperaba de nosotros. Bien, y Dios nos perdona siempre. Por eso el saber pedir perdón a Dios es oxigenante. No hay en este aspecto esa presión freudiana de la culpa. Sabiendo que Dios me ama, como veis en el cuadro de la adúltera, podemos de alguna manera descansar abiertamente en la misericordia de Dios. Pero si no hay pecado, si todo es igual da mentir que decir la verdad, igual da robar que atropar todo lo que encuentro, en fin, por ejemplo, lo que está pasando hoy son unos pecados sociales importantes. Toda esta tsunami que se está dando en la economía, los que la están provocando, ¿ante quién son responsables? En una situación económica, en un tsunami económico como el que se está dando, ¿quién son los que sufren? Los pobres. ¿Y quiénes son los que se enriquecen? Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y nadie se siente culpable. Y además en la sociedad estamos como acostumbrados a esto y tampoco lo censuramos. Por eso la fe para la vida. La fe para la vida. Es importante tener como referencia el que hay alguien a quien tenemos que dar razón de nuestra existencia y razón de nuestra conducta. Si no, la vida se volverá salvaje. Por eso, después de esta catequesis del cuadro de la adúltera, vuelvo a deciros lo de siempre, ¿no? La fe, el Evangelio para la vida.